Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. El sello francés Parati acaba de publicar Dualita, nuevo disco del pianista y compositor argentino Silas Basa, quien reúne a grandes nombres en este CD de la literatura pianística del siglo XX como Olivier Messiaen, Philip Glass o incluso Ravel, en torno a obras propias entre las que destaca un homenaje a Juan Sebastián Bach. Y precisamente para hablarnos de este disco y de su intensa trayectoria como pianista y compositor, Silas Basa ha sido tan amable de venir a estar en nuestros estudios. Buenas tardes, Silas. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación una vez más. Gracias, contento de estar aquí nuevamente. Permíteme, Silas, que explique antes que nada que has nacido en la ciudad argentina de Santa Fe, donde empiezas con solo 5 años a tocar el piano tú solo. ¿Es cierto que ese piano en casa ya te incitaba a hacer música? Sí, fue así. El piano estaba en casa porque pertenecía a mi madre y hace poquito me enteré de una anécdota que entonces, digo, está bien contarla, que en realidad a la que tengo que agradecer también es a mi abuela, porque me enteré que fue mi abuela la que le envió el piano a mi madre, que vivía en Santa Fe, y mi abuela vivía en La Pampa. Entonces, bueno, mi abuela un día la llama y le dice, bueno, tu piano, ¿qué vas a hacer? Bueno, te lo envío a Santa Fe. Entonces, bueno, de alguna manera fue gracias a mi abuela que ese piano estuvo en casa. ¿No tenía miedo tu madre que rompieras el piano No, a los 5 no. años? Además, como ella había hecho piano, bueno, se tocaba también un poco ella. Aprovechó para tocar un poco. Vas a empezar tus estudios más serios a los 10 años. Tu primera profesora me decías que fue Marta Paz, ¿no? Sí, la primera que me marcó en la formación y con la cual estuve hasta mis 17 años. 17, 18 es años. Importante, ¿no? La primera profesora. Sí, fue muy importante. Una persona que luego con el tiempo me fui dando cuenta, cuando era niño no podía valorarlo, pero sí una persona en todos los sentidos. Muy profunda y muy original, muy personal. O sea, siempre estuve de todas formas con personalidades así, muy originales y que me han aportado mucho. ¿Cómo fue el paso de la niñez, pasando por la adolescencia a la edad adulta? ¿Fue difícil para ti? Fue difícil, sobre todo cuando se acabó la escuela primaria. Y fue difícil ese paso hacia la adolescencia, fue difícil con la música, fue difícil con el entorno, fue difícil con mis compañeros. Y luego, pero es cierto que la música siempre estuvo ahí, el piano yo me mantuve y a pesar de todo siempre seguí, muy motivado por Marta Paz también. Y luego sí, en ese momento me di cuenta que en un momento tendría que irme de Santa Fe y tendría que buscar mi camino un poco por otros lados, y fue entonces un poquito ahí en ese momento que fui a Buenos Aires, que conocí la ciudad de Buenos Aires y pensé que era la mejor opción para seguir mis estudios, ir a Buenos Aires, a la gran ciudad, a la gran capital. Era una manera de independizarse también, ¿no?, de tu familia. Sí, siempre todos los pasos que he dado en mi vida pianística, artística, van ligados también a un paso personal, a un crecimiento personal. Así como Buenos Aires lo fue en su momento, luego lo fue París, es decir, ahí ya fue otro tema, cambiar de continente, cambiar de país, de idioma. Siempre para mí todo va relacionado y es un todo. O sea, los pasos que he dado musicalmente. Allí en Buenos Aires te vas a encontrar con Aldo Antoniazzi, va a ser tu profesor durante varios años, Sí. Incluso con Bruno Leonardo Gelber. Sí. ¿Qué influencia tuvieron en ti esos grandes pianistas? Y Antoniazzi es un gran maestro. Bueno, ha tenido muchos alumnos que han hecho carrera, que tocan muy bien. Y de hecho, la masterclass a la cual participé con Bruno Gelber, éramos varios alumnos de Antoniazzi y en esa masterclass, donde éramos unos 20 y pico de alumnos, luego Bruno seleccionó a 5 de todos esos 20, de los cuales estaba yo, y de los 5 creo que 3 o 4 éramos alumnos de Aldo Antoniazzi, para que veas más o menos a qué punto sí, es un gran maestro. Y además muy generoso, porque no hubo ninguna envidia ni ningún problema de celos de que trabajara con Bruno. Y en eso se lo agradezco siempre, porque ha sido muy importante para mí tener su apoyo y saber que él estaba ahí. Bruno Leonardo Gelber fue quizás el primer gran pianista internacional que tuvo Argentina, ¿no? Y ese fue, sí, donde yo pienso que Bruno, más allá también de lo que me ha enseñado o me ha
abierto como ideas nuevas para el piano, también es el hecho de haber estado cerca de alguien tan único y con una carrera y una vida tan especial. O sea que también, y a los 20 años conocer a alguien así, obviamente que marca mucho y ha sido muy importante también a nivel crecimiento personal de haber tenido esta experiencia. También difícil, tuvo su lado difícil de estar a su lado, pero bueno, siempre uno saca lo bueno de todas las experiencias. Silas, vas a venir aquí a París para estudiar con Monique de José, alumna de Cortot, en línea directa de la Gran Escuela Francesa del Piano. Es otra manera de ver el piano aquí en Francia. Sí, Descubres cosas nuevas. sí, descubro cosas nuevas y también me di cuenta que entre lo que había aprendido con Bruno, o sea, que Bruno de alguna manera me había abierto los ojos ya hacia muchas cuestiones que en ese momento yo no pude, quizás no tenía aún la madurez, ni quizás no era el momento, ni quizás con Bruno se pudo dar de aprender esas cosas, pero de alguna manera, gracias a Bruno, cuando yo conocí a Monique, cuando Monique me habló de cómo ella, su pedagogía, de en qué consistía, eso me hizo acordar a muchas cosas que Bruno me había hablado, de Scaramuzza, que había sido su gran maestro, un gran maestro también de muchos pianistas de esa generación, como Marta Argerich. Y entonces yo creo que bueno, fue todo un camino que fue conduciendo a este encuentro con Monique de José, que en esa charla que tuve con ella, la primer tarde que estuve con ella, estuvimos 3 horas hablando y me estuvo contando todo la manera que ella enseñaba, y yo le dije, bueno, muy bien, ¿cuándo empezamos? Entonces vine a Francia, me instalé en París y hice este trabajo con ella de mucho detalle, muy profundo, y donde también de alguna manera devine un nuevo pianista. Es decir, para que realmente tuviera efecto el trabajo con Monique, tenía que olvidar por un momento todo lo que había hecho hasta ese momento. O sea, todo lo que había hecho como pianista y todo lo que había aprendido. Entonces empecé como de cero. No es fácil. Y no es fácil porque ya tenía 22, 23 años y acababa de tener mi título en el Conservatorio de Argentina. Es el momento que uno quiere salir, tocar, hacer carrera, concursos y todo. Pero yo ahí pensé que no, que era el momento de rever ciertas cosas, replantear ciertas cosas, y Monique de José fue la persona ideal para eso. Me comentabas que ella te dio el ABC del concertista. Cuéntanos, ¿cuál es la letra A? Por ejemplo, ¿qué es lo más importante para Bueno, un te va pianista? a llamar la atención la letra A, porque la letra A no tiene que ver concretamente con el piano, sino con lo que pasa antes de llegar al piano. Es decir, la preparación mental, física y espiritual, la actitud y el estado de distensión y ¿cómo se dice? Détente, De relajamiento. de relajamiento, y lo que ella llama el punto cero. Es decir, el punto cero es donde uno no hay acción, es decir, uno está en estado de recepción, y a partir de ese estado de total relajamiento, cómo uno se dirige hacia el piano y cómo adaptamos el cuerpo, la postura, el físico y todo luego en el momento que empezamos a tocar, partiendo de ese punto cero. El cuerpo es muy importante para un pianista, para un instrumentista. Tú incluso has hecho danza en tus espectáculos. Sí, hago danza, hago deporte, y Mónica habla también de la gimnasia, la gimnástico piano, la gimnasia en el piano, y eso me gustó mucho porque ya el punto de vista ya no es técnico. O sea, hablamos mucho de técnica, de escalas, de arpegios, bueno, todo eso existe, las terceras, bueno, forma parte de la escuela del piano, pero se habla poco de lo que es el físico y de lo que es... A veces yo, todos los días en realidad, antes de empezar el piano, me hago 1 hora de gimnasia, que consiste a buscar la manera de llegar al piano relajado, pero también trabajando la fuerza, trabajando las elongaciones, trabajando los músculos. O sea, como si uno fuera al gimnasio, o sea, que hace bíceps, tríceps, ¿eh? Bueno, entonces en el piano yo lo aplico de esa manera. Y eso hace que en el momento que empiezo a tocar, luego de 1 hora más o menos de entrenamiento, ya estoy tranquilo y puedo dedicarme a mirar la música, a leer. Es fácil dar un concierto quizás, pero 300 conciertos al año como daba Bruno Leonardo Gelber, eso sí hay que ser deportista también, ¿no? Y hay que ser deportista, sí, sí. Así que todavía no llegué a 300, pero ya te contaré.
Aquí en Francia vas a conocer a dos grandes pianistas, a Katia y Mireille Labec, gran dúo de pianistas. Incluso tocaste con ellas, ¿no? Te Sí, dejaron. sí, bueno, las conocí a Katia en uno de sus conciertos, le fui a hablar después del concierto, le di mi disco Oscilación, el primer disco, y es cierto que teníamos muchos puntos en común, su repertorio con el que yo también me estoy cada vez más acercando, esta música como minimalista y de fines del siglo XX. Y entonces cuando descubrimos buenos compositores que teníamos en común, que nos gustaban, y también ella descubrió a través de este disco mío un tango que le encantó, que le fascinó, un tango de Dane Rudyard. Y luego cuando vi un vídeo de este tango, yo tocándolo en un concierto, me escribió un mail y me pidió si querría venir a tocar en una velada, una gala que se hizo, se llamaba Labec and Friends, y donde había grandes personalidades como Barbara Hannigan, como Jean-Yves Thibaudet, bueno, y otros grandes músicos. Y bueno, tuvo Y sí las vas a. la amabilidad y muy generosa Katia y Marielle. Y a partir de ahí, bueno, hicimos una amistad y me siguen en todo lo que hago. Y hay proyectos también juntos, porque, bueno, hay quizás una idea de componer, me gustaría mucho componer algo para ellas. Así que vamos a ver más adelante. ¿No te provocan un poco de envidia ese dúo fantástico que hacen cosas que un pianista solo no puede hacer? La envidia que sí, el otro día pensé cuando las vi, estuvimos un fin de semana en Beauvais, tocaron viernes, sábado y domingo en un festival y yo pensaba que la suerte que tienen también es esto de estar juntas, la soledad del pianista, ya lo sabemos, de hecho he leído un artículo recientemente que es quizás el instrumentista más solitario de todos. Y bueno, algo que uno asume, o sea, yo lo asumo ese lado y creo que me gusta en gran parte, pero cada tanto es cierto que hace muy bien también compartir las cosas con otra persona y pienso que ellas dos en ese sentido, sí, han conseguido algo maravilloso. Han conseguido una verdadera dualidad, Sí. que curiosamente es el título de tu nuevo disco que acabas de publicar. Ujú. Lo abres con una obra de Messiaen, La mirada del padre. Es por eso que tocas el piano, que tocamos el piano, por esa mirada del padre. Sí, bueno, en mi caso fue la madre, pero bueno, quiere decir la mirada del padre, puede ser los padres, ¿no? El padre, madre. Por supuesto. Sí, quise abrir con esta obra porque también, bueno, en el caso de Messiaen, que era una persona muy creyente, él habla del padre, del padre, el creador. Bueno, que también igual va con esto del padre y la madre. Eh, y es una obra que me gusta porque impone un tempo, una contemplación, da la posibilidad de entrar en la música, de entrar en este camino que hice con dualidad, con esos acordes así tan potentes y al mismo tiempo los agudos que piden y que cuestionan. Entonces me pareció una obra muy significativa. Otro padre que incluyes en tu disco es Juan Sebastián Bach, el viejo Ujú. Pelucas, como le llamaban sus hijos, por cierto. Alguien que ha influenciado incluso a Philip Glass, ¿no? Ujú. Y a ti. Sí, Le sí, das sí. un homenaje, le rindes homenaje en tu Sí, disco. sí, quise tener esta obra de Bach. No toco demasiado Bach, en público sobre todo. O sea, toco en mi casa Bach. De hecho, todos los días también, luego de la gimnasia, me hago unos preludios de Bach siempre. O las variaciones Goldberg. Me gusta también leer un poco sus variaciones. Pero en concierto, bueno, no lo había tocado mucho. Y en este disco me encontré con esta obra que me hizo pensar mucho, sí, en esta idea de la... Hay algo como repetitivo en esta obra, con un si bemol, porque estamos en una sección en este momento del disco donde el si bemol, la nota si bemol es la que prioriza a partir de Ravel, del gibet de Ravel. Después viene una composición mía que también gira en torno al si bemol y apareció esta obra de Bach un día que estaba leyendo música y con ese si bemol pensé, esta obra tiene su lugar en dualidad y me gustó mucho la idea de que haya un Bach. Es el preludio 22, si no me equivoco. Sí, en si bemol. Del clave bien temperado. En todo el disco alternas obras de grandes compositores del siglo XX, Bach, y las tuyas. Hay que tener una cierta osadía, ¿no?, para mezclarte con esos genios. Sí, bueno, es lo que ya había empezado a hacer en Oscilación, pero acá en dualidad, digamos que creo que voy más al fondo porque hay más composiciones mías, hay 5 composiciones y había obras que en Oscilación no tuve oportunidad de poder ponerlas, de tocarlas, porque bueno, ya era demasiado programa.
Entonces, ya al mismo tiempo que estaba haciendo Oscilación, pensé, necesito hacer un segundo disco porque había muchas obras que quedaban afuera. Entonces, entre ellas, también la sonata de Gorecki, que me fascinó desde el primer momento que la escuché y que puse en mis manos y que la probé. Y entonces dije, bueno, esta sonata sí o sí tiene que estar en el disco. Messiaen también lo tenía ya guardado. Y nuevas piezas de Philip Glass, que más actuales, como los estudios. Y bueno, y mis composiciones. Entonces a partir de ahí empecé como a hilar un poco como Oscilación, o sea, partiendo de lo que yo ya sabía que quería tocar, y luego ahí empecé como a unir a mis composiciones, y de hecho, si escuchan el disco, la obra de Messiaen con la que empiezo termina con un La sostenido en los agudos, que hace tan, 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 y que va muriendo, una nota así repetida. Y yo cuando elegí esta obra supe en el primer momento que a partir de ese La iba a encontrar una composición, iba a buscar la composición que siguiera a Messiaen. La sostenido, que es un si bemol. Exacto, entonces lo que sucede después es cuando construyendo el programa, porque es como un poco arquitectónico todo esto, ¿no? Es como una obra que voy construyendo, como un puzzle, y que se va haciendo a veces solo, ¿no? Que las cosas van viniendo, y me di cuenta que esa obra de Messiaen, tan importante que es la primera, luego aparece este Gibet de Ravel en la mitad del disco, o sea que también es como otra sección que comienza a partir de Gibet, con un si bemol que hace eco con el La sostenido de Messiaen. O sea, esas son para mí las dos obras centrales. Tienen más o menos la misma duración, 7 minutos. Y esta idea de una nota que se repite, en Messiaen es un La sostenido, en Ravel es un si bemol. Y esa arquitectura funciona. Es cierto que tu disco Oscilación fue el más escuchado en Diesel el año pasado. Sí, también fue un disco que estuvo en las mejores ventas de la FNAC y bueno, fue un disco que se escuchó. Yo lo hice sin grandes expectativas. En ese momento yo sabía que quería hacer este disco, que ya lo venía tocando hace un tiempo, y la verdad que todo lo que pasó luego con el disco me ha llenado de alegrías, o incluso que las hermanas Ladec lo hayan apreciado y tantas otras personas. Eso no ocurre muy a menudo con la música del siglo XX. Quizás hemos de perder el miedo a ciertos autores del siglo XX. Tu disco nos ayuda a perder ese miedo. La obra de Messiaen es casi romántica, ¿no? Sí, y el hecho quizás de que la obra de Messiaen, por ejemplo, sí, el hecho de escucharla en otro contexto, de escuchar estas músicas en otro contexto, puede ayudar a encontrarle otro sentido, como la obra de Berio también, Sorprendente. que es sorprendente que de repente un Berio pueda ser melódico y que pueda tener este tinte medio minimalista también. Y a mí todas estas músicas son las que me han influenciado y me han ayudado a también asumirme como compositor. Entonces, bueno, es un homenaje a todos. En fin, pues ya lo saben, Dualita, el nuevo disco del pianista y compositor argentino Silas Basa, ha sido editado aquí en Francia por el sello Para-Ti. Muchísimas gracias, Silas, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también dar las gracias a Elena Abril, quien ha estado, como siempre, al tanto de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros oyentes que nos escuchan gracias a la emisora Lobo del Aire Radio en La Paz, en Bolivia. Y a ustedes muchísimas gracias por su atención y les convocamos para una nueva edición del invitado de Radio Francia Internacional. Muchas gracias. Y no hablamos de